Desde el momento en que me enlisté, sabía que la vida militar era dura, pero no imaginaba lo que me esperaba en Fort Clayton, una vieja base al oeste de Kansas. Era un lugar remoto, olvidado por casi todos, excepto por aquellos de nosotros que teníamos la suerte de ser asignados allí. Era una base pequeña, apenas conocida, y mi tarea era aún más insignificante. No estaba destinado a la acción en el campo ni a liderar misiones heroicas, sino a una vigilancia monótona en un ala prácticamente desierta, custodiando a un solo prisionero. La primera vez que vi la celda número 6, supe que algo andaba mal. Todo en ese lugar tenía una sensación densa, como si el aire fuera más espeso. Quizás era la humedad, o tal vez solo mi mente, pero había algo extraño. Me lo asignaron sin mucha ceremonia. Apenas me dijeron que vigilara al prisionero y que no hiciera preguntas. Lo básico, me dijeron. Pero la celda, con sus gruesas paredes de concreto y rejas antiguas, parecía contener mucho más que un hombre. Cada noche, mi turno comenzaba en completo silencio. El prisionero, un hombre de edad avanzada, no hablaba mucho. Era como si estuviera resignado, sentado siempre en el rincón de la celda, mirando al suelo. Las pocas veces que nuestros ojos se cruzaron, sentí una punzada en el pecho. Había algo en su mirada, una especie de vacío que no podía entender, pero que me dejaba intranquilo. Pasaron semanas sin incidentes. Yo cumplía con mi deber, vigilaba y me retiraba al final del turno sin más. Pero fue en una noche, durante una tormenta eléctrica particularmente fuerte, cuando todo cambió. La energía en la base se cortó, y el pasillo donde estaba la celda 6 quedó envuelto en una oscuridad total. Fui a revisar al prisionero, como era mi deber. Me acerqué lentamente con una linterna, el haz de luz iluminando las paredes húmedas y descascaradas, hasta que llegué a la celda. Para mi sorpresa, estaba vacía. El viejo había desaparecido. Mi corazón se aceleró, y revisé cada rincón de la celda. Las rejas estaban intactas, la puerta cerrada con llave, sin señales de que alguien hubiera salido o forzado la cerradura. Revisé los alrededores, pero no había ni rastro de él. Decidí no reportarlo inmediatamente, con la esperanza de que se tratara de un error mío. Tal vez había estado cansado, o simplemente lo había imaginado. Al día siguiente, cuando volví a mi turno, allí estaba de nuevo, sentado en su rincón como siempre, como si nunca hubiera desaparecido. Lo más extraño fue que cuando intenté mencionarle lo sucedido, él solo sonrió, una sonrisa fría y vacía, como si supiera algo que yo no. Con el pasar de los días, la desaparición nocturna del prisionero se volvió rutinaria. Todas las noches, justo después de la medianoche, su celda quedaba vacía, solo para que al amanecer volviera a aparecer, sin una sola explicación. Intenté hablar con mis superiores, pero cada vez que lo mencionaba, me respondían con evasivas. «No te preocupes por él, solo cumple con tu turno», me decían. Pero no podía ignorarlo más. Una noche, decidí enfrentar la situación de una vez por todas. Esperé hasta que la celda quedó vacía, y en lugar de revisar como siempre, me quedé en el pasillo, observando. El silencio era insoportable, roto solo por el sonido de mi respiración. Luego escuché algo, un eco distante, un murmullo casi imperceptible que venía desde el fondo del ala. Seguí el sonido, caminando por los pasillos oscuros, hasta que llegué a una puerta que nunca antes había visto. Era una puerta vieja, oxidada, como si no hubiera sido abierta en décadas. Sin embargo, la empujé, y se abrió con un chirrido espeluznante. Al otro lado encontré algo que nunca olvidaré, una sala oscura, llena de antiguos archivos militares, estanterías polvorientas, llenas de documentos amarillentos. Al revisar algunos de ellos, me di cuenta de que estaban fechados en 1970 y mencionaban prisioneros de guerra. Mi curiosidad aumentó cuando encontré un expediente con el número de celda 6. Lo que leí me dejó paralizado. El prisionero había sido ejecutado hacía décadas, había muerto, oficialmente registrado como fallecido. Sin embargo, su celda seguía ocupada, y yo lo veía todas las noches. Mi mente no podía procesarlo. ¿Cómo era posible? Decidido a obtener respuestas, busqué al comandante de la base. Cuando le mostré el archivo, su expresión cambió de inmediato. «Nunca debiste haber visto eso», me dijo, su voz fría y firme. «Hay cosas que es mejor no cuestionar».
¿Cómo puede estar muerto si yo lo veo todas las noches? Le pregunté, exigiendo una respuesta. Él me miró con una mezcla de pena y resignación. No es el único. Hay muchos más, y siempre habrá alguien que los vea. Esa es la naturaleza de este lugar. No supe qué hacer con esa información. Me sentí atrapado, como si de alguna manera, al tomar ese turno, hubiera sido condenado a formar parte de un ciclo interminable. Intenté no pensar en ello, pero cada noche, la desaparición del prisionero me recordaba que había algo más grande sucediendo en esa base, algo que no podía entender. Una noche, cuando todo parecía normal, la tormenta que azotaba la base alcanzó su punto más alto. Los truenos resonaban como cañonazos, y el viento hacía que las paredes de la base crujieran. Sabía que esa noche sería diferente, lo sentía en los huesos. Llegué a la celda número 6, y como siempre, estaba vacía. Pero esta vez, algo me impulsó a entrar en la celda. Cerré la puerta tras de mí, y me senté en el mismo rincón donde siempre estaba el prisionero. El frío del concreto me caló los huesos. La celda olía a humedad y a algo más. Algo que no podía identificar. Cerré los ojos por un momento, tratando de ordenar mis pensamientos, pero al abrirlos, lo vi frente a mí. El prisionero. Estaba de pie, mirándome fijamente con esa sonrisa vacía que tanto odiaba. «No deberías estar aquí», dijo en un susurro. Su voz resonaba en las paredes, como si viniera de todos lados a la vez. Quise moverme, pero mi cuerpo no me respondía. Era como si algo me mantuviera pegado al suelo. «¿Qué eres?», le pregunté, aunque ya no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Soy lo que todos los que han estado aquí son. Nunca nos fuimos, y tú tampoco lo harás», respondió. Antes de poder reaccionar, todo a mi alrededor se volvió oscuro. No había luz, no había ruido, solo el vacío. Sentí como si estuviera siendo arrastrado hacia abajo, hacia algo que no podía ver. Luché por mantener la conciencia, pero mi mente cedió. Cuando desperté, estaba de nuevo en mi puesto, como si nada hubiera pasado. El prisionero estaba en su celda, mirándome como siempre. Nadie mencionó nada, nadie dijo una palabra, pero algo había cambiado en mí. Sabía que nunca saldría de allí. Han pasado varios años desde aquella noche en el desierto. A veces pienso que, si nunca hubiera visto esa marca, mi vida seguiría su curso normal. Pero no. Lo que experimenté allá, en las tierras áridas de Irak, cambió mi percepción de lo que significa estar vivo o muerto. Esta es la historia de cómo, tras una misión que salió mal, comencé a ver cosas que no debería haber visto, cosas que me han seguido a todas partes desde entonces. Mi carrera militar comenzó como la de muchos otros. Reclutado poco después de terminar la preparatoria, no tenía claro qué hacer con mi vida. El ejército me ofrecía estructura, disciplina y un sentido de propósito que anhelaba. Me entrenaron en lo básico: tiro, combate cuerpo a cuerpo, supervivencia en ambientes hostiles. No diré que fue fácil, pero lo superé, como muchos otros. Nunca pensé que los problemas reales comenzarían una vez que me enviaran al frente. Después de varias misiones sin incidentes graves, nuestra unidad fue desplegada en un pequeño poblado al norte de Bagdad. El lugar no tenía nombre en nuestros mapas, solo era un punto en medio de la nada. La misión era simple: asegurar el área tras un bombardeo aéreo. Se esperaba resistencia mínima, tal vez algunos insurgentes escondidos entre las ruinas, pero nada que no pudiéramos manejar. Llegamos al anochecer. El cielo era de un tono gris sucio, y el aire estaba lleno de polvo y humo. Al poner un pie en el suelo, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda, algo que no podía explicar. No era miedo, era como si la tierra misma estuviera intentando advertirme de algo, pero como buen soldado, seguí adelante, ignorando esa sensación. Caminamos entre los escombros, asegurando las estructuras que aún quedaban en pie. El lugar estaba devastado, solo ruinas y cadáveres de lo que alguna vez fue una pequeña comunidad. En medio del caos, fue cuando la vi por primera vez. La marca. Estaba en el suelo, justo donde había decidido pararme a tomar un respiro. Una mancha oscura, como si algo hubiera ardido en ese lugar específico. Al principio pensé que era simplemente el resultado del bombardeo, algún residuo químico o el impacto de un proyectil. Pero cuanto más la miraba,
más extraña me parecía. Tenía una forma peculiar, no perfectamente circular, sino irregular, como si algo se hubiera arrastrado por la tierra y dejado su huella. Sin saber por qué, me quedé mirando esa mancha durante varios minutos, completamente absorto, hasta que uno de mis compañeros me sacó del trance. ¿Estás bien?, preguntó tocándome el hombro. Su voz me devolvió al presente. Sí, solo... Me distraje. Volvimos al trabajo, pero no pude sacarme esa imagen de la cabeza. Seguimos asegurando la zona y finalmente nos dirigimos de vuelta a la base. Todo transcurrió sin mayores contratiempos, pero desde ese día algo cambió. Las noches se volvieron diferentes. Empezaron las pesadillas. Soñaba con esa marca, pero en mis sueños no era solo una mancha en el suelo. Había algo más. Soldados caídos, muertos en combate, caminaban hacia mí desde las sombras, con sus uniformes desgarrados y sus cuerpos cubiertos de heridas abiertas. No decían nada, solo me miraban, como si esperaran algo de mí. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado y la sensación de que esas visiones no eran solo un producto de mi imaginación. Al principio, intenté ignorarlo. Pensé que eran solo las secuelas normales de haber estado en combate, el estrés postraumático del que tantos hablan. Pero entonces, algo ocurrió. Unos meses después de aquella misión, me encontré en otro despliegue, esta vez en una zona más tranquila, cerca de una base de operaciones en Kuwait. El ambiente era completamente diferente, cálido, casi relajante, sin la tensión de estar en territorio hostil. Una noche, durante una patrulla rutinaria, me detuve en un área donde el suelo tenía una textura extraña, diferente a lo habitual. Cuando miré hacia abajo, el corazón me dio un vuelco. Ahí estaba de nuevo. La misma mancha oscura, esa marca irregular que había visto en Irak. No podía ser una coincidencia, pero tampoco podía explicarlo. Me quedé congelado en el lugar, incapaz de moverme, mientras las mismas figuras comenzaron a aparecer a mi alrededor. Esta vez, no era un sueño. Estaba despierto. Uno a uno los soldados muertos comenzaron a materializarse frente a mí. Sus rostros eran pálidos, carentes de vida, pero sus ojos me atravesaban, como si me suplicaran algo, como si estuvieran condenados a vagar por la tierra hasta que yo hiciera algo por ellos. Me sentía atrapado, incapaz de apartar la vista. La oscuridad que los rodeaba era tangible, pesada, y las sombras parecían envolverme, cerrándose cada vez más. ¿Qué quieren de mí?, murmuré, sin esperar respuesta. Pero una de las figuras dio un paso adelante. Era más joven que los demás, con el uniforme aún intacto, aunque cubierto de polvo. Parecía un soldado como yo, perdido en medio de una guerra que lo había reclamado antes de tiempo. Su voz era un susurro, pero lo escuché con claridad. «Nos estás pisando». Me sobresalté, dando un paso hacia atrás. Al levantar la vista, ya no había nadie. El desierto volvió a estar desierto. No había huellas ni rastros de los soldados que acababa de ver. Pero la marca seguía ahí, intacta en el suelo. Desde entonces, he evitado las patrullas. He evitado caminar por cualquier lugar que me recuerde a esa maldita mancha. Pero no importa cuánto lo intente. De una forma u otra siempre vuelvo a toparme con ella. Y cuando lo hago, las visiones regresan, más fuertes, más reales. A veces pienso que ya no puedo distinguir entre lo que está en mi mente y lo que es real. Recientemente, mientras estaba de vuelta en los Estados Unidos, en una base militar en Nevada, sucedió algo que me hizo entender que esta maldición, o lo que sea, no se irá nunca. Había salido a correr por los terrenos de la base, algo que solía hacer para despejarme. El suelo era árido, similar al desierto donde había visto la marca por primera vez. Cuando me detuve para tomar aire, lo sentí de nuevo. Ese escalofrío recorriendo mi columna vertebral. Y ahí, justo bajo mis pies, estaba la marca. Esta vez, la visión fue diferente. No solo vi soldados. Vi el bombardeo, el mismo que había presenciado en Irak. Sentí el calor de las explosiones, el estruendo de los aviones pasando sobre mi cabeza, y luego, la calma. Cuando el polvo se asentó, pude ver los cuerpos. Decenas de ellos, esparcidos por el suelo. Pero lo peor no fue verlos. Lo peor fue reconocerlos. Eran mis compañeros, los mismos con los que había compartido esa misión, aquellos que habían regresado conmigo a la base. ¿Cómo podían estar ahí, muertos? Grité. Llamé a alguien, pero nadie respondió.
Estaba solo. Sentí que mis pies se hundían en la tierra, como si la misma marca intentara tragarme, y entonces, una voz familiar rompió el silencio. «Nos estás pisando». Ya no podía ignorarlo más. Lo que sea que hubiera traído conmigo desde Irak, lo que sea que hubiera despertado al ver esa marca, estaba más allá de mi comprensión. No era solo una mancha en el suelo. Era un portal, una conexión con aquellos que habían muerto en la guerra. Una conexión que me había atrapado sin posibilidad de escape. Ahora cada vez que veo una sombra en el suelo, me detengo. Cada vez que siento ese escalofrío, sé lo que viene. Y cada vez que piso una de esas marcas, ellos regresan. Estoy condenado a caminar entre los muertos, a revivir sus muertes, a escuchar sus súplicas, una y otra vez. No sé cuánto más podré soportarlo. Siempre pensé que la vida militar me daría el orden que necesitaba. Tras años de vagar entre trabajos sin rumbo y relaciones fallidas, decidí alistarme. La base militar de Fort Jefferson, en algún rincón solitario del sur de los Estados Unidos, se convirtió en mi hogar. El clima seco, el constante rugido de los aviones y el olor a metal oxidado eran ahora parte de mi rutina diaria. Era todo lo que necesitaba para reencaminarme, o eso creía. Mi llegada a Fort Jefferson fue tan normal como cualquier otra asignación militar. Me asignaron a la compañía de infantería, y el primer día fue un torbellino de instrucciones, caras nuevas y adaptaciones. Pasé mis primeras semanas enfocándome en mi entrenamiento, tratando de mantenerme al margen de los problemas y demostrando mi valía a mis superiores. Un día, después de un ejercicio particularmente agotador, me llamaron a la oficina de logística para asignarme un nuevo cuarto en el cuartel. Había estado compartiendo espacio con otros 2 soldados, pero según me dijeron, uno de los dormitorios se había liberado y tendría mi propia habitación. Era algo raro, tener privacidad en un cuartel, pero no me quejé. Cualquier cosa que me ayudara a descansar mejor era bienvenida. Cuando llegué al edificio asignado, noté que algo estaba fuera de lugar. La puerta de la habitación 13, la que me habían asignado, estaba cerrada con llave, algo inusual. Nunca había visto una habitación cerrada en un cuartel. Fui a hablar con el sargento de guardia, pero me despidió con un gesto de indiferencia. «Ve al almacén y pide la llave», dijo sin levantar la vista de su escritorio. En el almacén, el encargado me miró con extrañeza cuando le dije que me asignaron la habitación 13. «¿Habitación 13?» repitió, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Esa habitación ha estado cerrada desde hace años». Sentí un escalofrío recorriéndome la columna. No le di importancia, o al menos intenté no hacerlo. Pensé que quizás se trataba de una broma de los veteranos. Los nuevos siempre son el blanco de este tipo de bromas pesadas. Sin embargo, el encargado me entregó la llave sin más comentarios. «No le hagas caso a lo que digan los demás», me dijo antes de que me fuera. «Pero, si notas algo raro, no dudes en ir a la oficina de seguridad». Las palabras resonaron en mi cabeza mientras me alejaba, pero traté de apartar el miedo. Me dije a mí mismo que era solo una coincidencia. El camino hasta la habitación se sintió interminable, y al llegar frente a la puerta, noté que la cerradura estaba más desgastada de lo que debería. Respiré hondo y giré la llave. La puerta se abrió con un chirrido. El interior estaba en buen estado, aunque el aire era denso, cargado, como si nadie hubiera estado ahí en mucho tiempo. Las ventanas estaban cerradas, y había una capa ligera de polvo sobre los muebles. Dejé mi equipo sobre la cama y me dediqué a desempacar. La habitación no tenía nada particularmente extraño. Una cama sencilla, un escritorio, una pequeña lámpara. Sin embargo, la atmósfera se sentía pesada, como si algo invisible se arrastrara por los rincones. Esa noche, después de cenar, volví a la habitación y me tumbé en la cama, listo para dormir. El sueño llegó rápido, pero no fue reparador. Me desperté varias veces durante la noche, sintiendo un peso inexplicable en el pecho, como si alguien me estuviera observando. Alrededor de la medianoche escuché un sonido, un golpeteo suave, como si alguien estuviera tocando la puerta. Me senté en la cama, completamente despierto. El sonido cesó tan pronto como me incorporé. Al día siguiente pregunté a algunos de mis compañeros sobre la habitación 13. Nadie quiso hablarme al respecto, pero todos me dieron las mismas miradas incómodas. Eventualmente, uno de los veteranos, un soldado mayor con más cicatrices que recuerdos,
Se acercó a mí mientras limpiaba mi arma. «No deberías estar en esa habitación», me dijo en voz baja, mirando a su alrededor como si alguien pudiera escucharnos. «Hay una razón por la que estuvo cerrada tanto tiempo. Algo pasó ahí hace unos años». Me explicó, con un tono lúgubre, que hace más de una década, un grupo de reclutas había sido asignado a ese mismo cuartel. Uno de ellos, un tipo callado y reservado, había empezado a actuar de forma extraña. Al principio eran cosas pequeñas, susurros en la noche, gritos ahogados. Decían que veía cosas que no estaban allí, sombras moviéndose por las paredes, voces que lo llamaban por su nombre. Nadie le creyó, hasta que lo encontraron muerto en la habitación 13. No hubo una explicación clara sobre su muerte. Los informes oficiales lo catalogaron como un suicidio, pero los rumores decían que las cosas no cuadraban. La puerta estaba cerrada por dentro, y no había señales de una lucha. Sin embargo, lo encontraron colgando de una viga, con marcas extrañas talladas en las paredes de la habitación. Después de su muerte, la habitación fue sellada, y ningún recluta había sido asignado allí desde entonces, hasta ahora. Esa noche, volví a la habitación 13 con una mezcla de miedo y curiosidad. Intenté convencerme de que todo era solo una historia, pero las sombras en la habitación parecían más largas, más profundas. Me tumbé en la cama, decidido a no dejarme llevar por la sugestión. Sin embargo, el silencio era inquietante. Tan solo el sonido de mi respiración y los latidos de mi corazón rompían la calma. Entonces sucedió. El golpeteo, esta vez más fuerte. Me levanté de un salto, acercándome a la puerta con el corazón acelerado. Cuando la abrí, no había nadie, solo el pasillo vacío, iluminado por la tenue luz de las lámparas militares. Volví a la cama, pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presencia, algo acechando en la oscuridad, observándome. A la tercera noche, el sonido ya no era solo un golpeteo, ahora eran pasos. Podía escucharlos claramente, moviéndose alrededor de la habitación. Abría los ojos, pero no había nada ni nadie. La sensación de locura empezaba a apoderarse de mí. El día siguiente no podía concentrarme en las tareas militares. Los oficiales notaron mi distracción, pero no sabían lo que estaba ocurriendo. Cuando la situación llegó a su punto máximo, una noche escuché un susurro. Al principio pensé que eran los vientos secos del desierto, pero no. La voz era clara, nítida, y me llamaba por mi nombre. «Ven», me decía. Miré alrededor desesperado, pero la habitación estaba vacía. Me levanté, tratando de buscar la fuente de los susurros, pero todo lo que encontré fue una sombra en la esquina de la habitación. Oscura, más oscura que la propia noche. Quise salir corriendo, pero mis pies no se movían. Estaba paralizado, como si algo me sujetara. La sombra comenzó a moverse, acercándose lentamente. Sentí el pánico apoderarse de mí. Grité, pero mi voz no salió. Fue en ese momento cuando lo vi, una figura en el reflejo de la ventana. Era un hombre, el recluta del que me habían hablado. Su rostro estaba cubierto de cicatrices, su expresión era de pura desesperación. Extendió una mano hacia mí, pero antes de que pudiera tocarme desapareció. Esa fue la última noche que pasé en la habitación 13. A la mañana siguiente fui directamente a la oficina del sargento. Le exigí que me reasignaran. No le di explicaciones, no me importaba si pensaban que estaba loco, solo quería salir de ese lugar. Cuando me fui, noté algo que me heló la sangre. En la pared, junto a la puerta, había marcas. No las había visto antes, pero estaban allí. Eran las mismas marcas que el recluta había dejado antes de morir. Marcas de desesperación. Fort Jefferson sigue siendo mi base, pero nunca volví a ese cuartel. Nunca mencioné a nadie lo que vi, y me aseguré de evitar cualquier conversación sobre la habitación 13. Pero sé que algo oscuro sigue allí, esperando. Y aunque haya dejado esa habitación atrás, los susurros todavía me persiguen en mis sueños. El campo de entrenamiento había sido extenuante, y al fin se acercaba el momento de volver a casa por unos días. Todo parecía rutinario, mecánico, como cualquier despliegue en el que había participado en los últimos años. Durante mi tiempo en el ejército, había aprendido a confiar en mis instintos, y sobre todo, a ignorar aquello que no debía perturbar la mente. La vida militar te forzaba a enterrar emociones,
Igual que las botas, enterraban cada paso en la tierra firme del campo de batalla. La guerra era, en resumen, un agujero donde las almas quedaban atrapadas, como una pausa eterna entre la vida y la muerte. Había sido enviado a una base en Virginia, cerca de la costa. No me habían dado detalles sobre lo que debíamos hacer allí, solo sabíamos que era un área históricamente relevante, un campo de batalla que había sido el escenario de una guerra pasada. Nos habían dado instrucciones para inspeccionar la zona y preparar el terreno para un nuevo centro de entrenamiento militar. Una tarea más de las tantas que ya había realizado. Cuando llegamos al lugar, algo en el aire se sentía extraño. Había un silencio antinatural en ese campo, como si la tierra misma se negara a contar sus secretos. La hierba había crecido alta, y los árboles parecían retorcidos, como si hubieran presenciado algo que no querían revelar. No fue hasta la segunda semana que sucedió. Estábamos despejando una parte del campo cuando, al clavar mi pala en la tierra, golpeé algo duro. Al principio, pensé que era una piedra, pero cuando escarbé más, vi que era algo metálico, cubierto de barro y raíces. Lo saqué con cuidado, limpiando el lodo que lo cubría. Era un casco. No cualquier casco, sino uno viejo, de un modelo que reconocí inmediatamente. Era de la época de la Segunda Guerra Mundial. Lo que más me sorprendió fue que estaba completamente intacto, a pesar de los años. El metal oxidado tenía un brillo extraño, como si hubiera sido sacado de una tumba pero no envejecido. Me quedé observándolo por unos minutos, sin poder apartar la vista de él. Había algo inquietante en ese casco, como si la historia que cargaba fuese demasiado pesada para comprenderla en ese momento. «Hey, ¿qué encontraste ahí?», me gritó uno de mis compañeros desde la distancia. «Un casco, parece de la Segunda Guerra». «Eso debe valer algo. Guárdalo como recuerdo», me dijo con una sonrisa. A veces, entre las filas, cualquier cosa que rompa la rutina se convierte en motivo de interés. No lo pensé demasiado. Me lo coloqué sobre la cabeza, ajustando las correas bajo mi barbilla. Fue en ese momento cuando todo cambió. El primer indicio fue el silencio. De repente, el ruido de las palas, las voces de mis compañeros, todo se desvaneció, como si el mundo entero hubiera sido apagado. El aire se volvió pesado, y una presión indescriptible empezó a aplastarme el pecho. Comencé a escuchar voces. Al principio eran susurros, casi imperceptibles, pero luego se volvieron más claras, más urgentes. «Ayuda, ayúdanos». Miré a mi alrededor esperando ver a alguien, pero no había nadie. El campo estaba vacío, completamente desierto. A lo lejos, pude ver sombras, figuras humanas que se movían entre la niebla que había aparecido de la nada. Me quité el casco de inmediato, sintiendo el frío sudor correr por mi espalda. El silencio volvió a romperse con el ruido del viento y las voces de mis compañeros, como si nada hubiera pasado. Miré el casco en mis manos y sentí una inquietud que no había experimentado nunca antes en la vida, pero no dije nada. No quería parecer débil ni paranoico. Esa noche no pude dormir. Las voces seguían resonando en mi cabeza, y la imagen de esas sombras en la niebla no me dejaba en paz. Decidí investigar un poco sobre el lugar. Resulta que el campo donde estábamos era un antiguo campo de batalla donde había ocurrido una de las batallas más cruentas de la Segunda Guerra Mundial. Decenas de soldados habían muerto aquí, y sus cuerpos nunca fueron recuperados del todo. No era extraño que la tierra estuviera impregnada de muerte, pero había algo más. Algo que no estaba escrito en los registros oficiales. Un amigo del equipo de inteligencia con el que habíamos trabajado me pasó algunos archivos desclasificados que mencionaban operaciones encubiertas, traiciones y batallones que nunca volvieron. Al día siguiente, volví al sitio donde había encontrado el casco. Algo en mí necesitaba respuestas, aunque sabía que no era lo más prudente. Me coloqué el casco de nuevo, y esta vez, las sombras aparecieron casi de inmediato. Eran más claras, más definidas. Podía ver los rostros de los soldados, sus uniformes desgarrados y cubiertos de barro, sus ojos hundidos en la desesperación. Uno de ellos se acercó más que los demás. Era joven, de no más de 20 años. Su rostro estaba pálido, y podía ver la sangre seca que cubría su pecho. Se arrodilló frente a mí, sus manos temblando, mientras sus labios apenas se movían. «Nos traicionaron. Ayúdanos a descansar». Mi corazón latía con fuerza en el pecho. Sentía una mezcla de terror y compasión, pero las palabras del soldado resonaban en mi mente. «Nos traicionaron.
No podía ignorarlo. Sabía que, de alguna manera, estaba involucrado en algo mucho más grande que una simple patrulla en un campo de batalla olvidado. Con el casco puesto, comencé a caminar por el campo, siguiendo a esas sombras que ahora me guiaban. Me llevaron a una zona del terreno que aún no habíamos explorado. Bajo una capa espesa de maleza y tierra, encontramos una fosa común. Los cuerpos de los soldados que veía en mis visiones estaban allí, amontonados y olvidados. Había marcas de disparos en sus cráneos, lo que indicaba una ejecución. No habían caído en combate, sino que habían sido asesinados. Sentí náuseas al descubrirlo, pero sabía que había más. Esa traición a la que el soldado se refería no era solo una masacre. Mientras avanzaba, las voces se hicieron más claras, las visiones más intensas. Pude ver lo que había ocurrido ese día. Un alto mando militar había entregado a esos hombres como parte de una negociación encubierta. Los habían sacrificado por información, y sus muertes habían sido encubiertas como bajas en combate. Todo estaba allí, en el casco, como una ventana a los horrores que habían quedado enterrados con ellos. Uno de los documentos que había encontrado mencionaba un nombre clave para la operación, pero no aparecía en ningún informe oficial. Era un alto cargo que, al parecer, había subido de rango rápidamente tras ese episodio. Todo indicaba que la traición había sido recompensada. No podía simplemente guardar ese secreto. Algo en mí me impulsaba a actuar. No sé si era el casco, las visiones, o la injusticia de todo lo que había descubierto, pero sabía que no podía ignorarlo. Sabía que si hablaba, arruinaría mi carrera, pero ¿cómo podía quedarme callado sabiendo lo que había sucedido? Esa noche, me desperté sudando, con las voces resonando más fuerte que nunca. El casco estaba en la esquina de la habitación, pero sentía como si me observara. Me levanté y lo tomé entre mis manos, observando las marcas de batalla, la sangre seca que lo cubría. El casco me había mostrado la verdad, pero también me estaba consumiendo. Esa mañana, volví al campo por última vez. Sabía lo que tenía que hacer. Llevé el casco a la fosa común y lo coloqué con cuidado sobre los restos de aquellos soldados olvidados. Mientras lo hacía, sentí una extraña paz. Las voces se apagaron y el aire, que había estado denso y cargado de una energía oscura, se despejó. No sé qué fue lo que realmente ocurrió después. Algunos dirán que todo fue producto de mi mente, que el estrés y la fatiga me jugaron una mala pasada. Pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. La traición, el dolor de esos hombres, todo estaba allí, atrapado en ese casco. No he vuelto a hablar de ese día. El informe oficial que entregué no mencionó nada de lo que descubrí. Solo dije que encontramos una fosa común de soldados caídos, sin entrar en detalles. Pero cada noche, antes de dormir, pienso en esos hombres, en sus ojos vacíos y sus voces suplicantes. La guerra deja marcas, no solo en el cuerpo sino en el alma. Y algunos secretos, como ese casco enterrado en un campo de batalla olvidado, están destinados a quedar bajo tierra, donde nadie pueda encontrarlos. Pero hay noches en las que, en el silencio, todavía puedo escuchar susurros, como si ellos nunca hubieran descansado en paz, como si todavía estuvieran esperando justicia. No suelo hablar de lo que me pasó, no porque no quiera, sino porque aún no entiendo del todo lo que sucedió. A veces pienso que fue un sueño, una pesadilla recurrente por el estrés de la primera misión, pero otras veces, cuando cierro los ojos, veo claramente lo que viví, y no me queda otra opción que aceptar que fue real. Mi ingreso al ejército fue una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que ser soldado era un honor en mi familia, pero también me daba cuenta de los riesgos. Mi padre y su padre antes de él sirvieron en la milicia, así que unirme fue casi una consecuencia inevitable de mi linaje. Crecí en Carolina del Norte, en una pequeña ciudad que parecía atrapada en el tiempo. No había mucho que hacer más que unirte a las fuerzas o trabajar en una fábrica. Al graduarme de la escuela secundaria, elegí la primera opción. No fue una decisión tomada por patriotismo, sino más bien por necesidad. Era la única forma en la que podía escapar de ese lugar y, tal vez, encontrar mi propósito. Pasé los primeros meses en la base, entrenando y tratando de adaptarme a la disciplina militar. Conocí a otros soldados, todos más experimentados que yo, y de vez en cuando me sentía como un niño jugando a ser adulto. Mi pelotón estaba compuesto por hombres duros y valientes, y me esforzaba por encajar. Era mi primera vez lejos de casa,
pero el deber y la rutina me ayudaban a olvidar la nostalgia. Todo empezó el día que me asignaron mi primera misión en Fort Bragg. La orden llegó de repente, como siempre lo hace en el ejército. Me pidieron que me alistara para el despliegue en un territorio extranjero. Recuerdo cómo el sargento me dio una palmada en la espalda, sonriendo mientras decía: «Este es tu momento, muchacho. No la cagues». Me sentí nervioso, pero también emocionado. La noche antes de partir, mientras empacaba mis cosas en la taquilla, lo vi por primera vez. Ahí, colgado en una percha oxidada, estaba un uniforme militar que no era mío. La taquilla había estado vacía hasta ese momento, o al menos eso pensaba. Me acerqué, confundido. Era un uniforme viejo, más antiguo que los que solíamos usar, pero estaba en perfecto estado. La insignia en el hombro mostraba un nombre que no reconocí, aunque el rango era el de un cabo, alguien de rango bajo, como yo. Me quedé mirándolo un rato, pensando que tal vez era una broma de alguno de los veteranos del pelotón. A veces hacían cosas así para divertirse a costa de los novatos. Pero, por más que busqué alguna pista de quién podía ser el responsable, no encontré nada. Lo extraño fue que, cuando pregunté a los otros chicos sobre el uniforme, me miraron como si estuviera loco. Juraron que nadie había puesto nada en mi taquilla. Esa misma noche no pude dormir. Algo me incomodaba, una sensación que no podía explicar, como si algo invisible se hubiera posado en mi pecho. Desperté varias veces empapado en sudor, con el corazón latiendo aceleradamente. Finalmente, cuando llegó la mañana, decidí ponérmelo. No quería parecer débil o supersticioso. Si esto era una broma, no permitiría que me afectara. Me lo probé justo antes de subir al transporte que nos llevaría a la zona de despliegue. La tela se sentía áspera contra mi piel, como si hubiera sido usada cientos de veces antes. Pero lo que más me impactó fue lo que sucedió cuando me miré al espejo. No vi mi reflejo, al menos no de inmediato. Lo que vi fue una figura borrosa, como una sombra, pero que poco a poco empezó a tomar forma. Frente a mí estaba otro soldado. Alguien que no conocía pero que parecía tan real como yo. Tenía los ojos vacíos, sin expresión, pero su rostro mostraba una tristeza profunda, casi insoportable. Intenté parpadear, convencido de que era un truco de la luz o el cansancio, pero la figura seguía ahí. «Te vas a morir», susurró. La voz era apenas audible, pero resonó en mi mente como si hubiera gritado. Salté hacia atrás, golpeando la puerta de la taquilla. El uniforme me quemaba, como si las costuras estuvieran hechas de fuego. Me lo quité de inmediato y lo arrojé al suelo, respirando agitadamente. «No puede ser real», me dije una y otra vez, tratando de convencerme. Pero sabía en lo profundo que algo estaba mal con ese uniforme. Algo que no podía explicar. Esa tarde, subimos al avión. Mientras nos preparábamos para la misión, no pude dejar de pensar en lo que había visto. Nadie más había notado nada extraño, o al menos no dijeron nada. Intenté distraerme concentrándome en los procedimientos y las órdenes, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de ese soldado volvía a aparecer en mi mente. Los días siguientes fueron tensos. Nos desplegaron en una zona montañosa de Afganistán, en una misión que debía ser rutinaria. Pero desde el momento en que puse un pie en esa tierra, todo empezó a ir mal. Las comunicaciones fallaron, el clima empeoró, y nuestro equipo parecía caer en una sucesión de accidentes. No podía sacudirme la sensación de que todo estaba conectado con el uniforme, como si algo oscuro y maligno estuviera atado a él. Finalmente, en medio de una tormenta de arena, lo vi otra vez. Esta vez no fue en un espejo ni en un reflejo. Estábamos en una patrulla nocturna, y yo me había quedado atrás, asegurándome de que todo el equipo estuviera en orden. Cuando me volví para alcanzar al resto del pelotón, lo vi, de pie en la distancia, justo al borde de un acantilado. Era el mismo soldado que había visto en el espejo. Estaba completamente inmóvil, mirándome. «Oye», grité intentando llamar su atención, pero no se movió. Cuando me acerqué, desapareció. Regresé con el pelotón, pero no les conté nada. ¿Qué iba a decirles? ¿Que veía fantasmas? En el ejército no hay lugar para supersticiones, y no quería que me etiquetaran como un loco. Una noche, mientras descansábamos en una pequeña base improvisada, tuve el sueño más vívido de mi vida. Estaba de nuevo en el uniforme, pero esta vez estaba en medio de un combate feroz. No era yo el que luchaba, sino el soldado que había visto en las visiones.
Sentí su miedo, su dolor. Estaba atrapado en una emboscada, rodeado por el enemigo. Sus compañeros caían a su alrededor, y la desesperación llenaba el aire. En ese sueño, podía sentir el peso del uniforme, como si fuera una maldición, un peso que arrastraba al soldado hacia su inevitable muerte. Desperté de golpe, el corazón latiendo desbocado. Al mirar a mi alrededor, vi el uniforme colgado en la esquina de la tienda. No debería estar ahí. Lo había dejado en la base. Sentí que algo se deslizaba por mi columna, como si el aire mismo se hubiera enfriado. Al día siguiente, la misión salió mal. Perdimos a 2 hombres en una emboscada, exactamente en el mismo lugar que había visto en mi sueño. Fue entonces cuando empecé a entender que ese uniforme no era solo una prenda de vestir, estaba maldito, y cualquiera que lo usara estaba destinado a compartir el mismo destino que aquel soldado olvidado. Decidí deshacerme de él, no podía seguir llevándolo. Pero cada vez que intentaba arrojarlo, quemarlo o dejarlo atrás, el uniforme siempre encontraba la manera de volver a mí. Lo dejé en el campamento una vez, y lo encontré en mi mochila al día siguiente. Lo arrojé a un barranco, y esa misma noche apareció de nuevo en mi taquilla, intacto. Finalmente, me di cuenta de que no había escapatoria. El uniforme no solo me había elegido, sino que también me había condenado. Las visiones del soldado muerto se hicieron más frecuentes, y cada vez que lo veía, su advertencia era más clara. «No escaparás», decía, con una voz que me helaba la sangre. «Vas a morir como yo, y nadie te recordará». No sé cómo salí vivo de esa misión. La mayoría de mis compañeros no lo hicieron. Cuando regresé a Estados Unidos, el uniforme seguía conmigo. A veces lo veo en mi armario, colgado, esperándome. He pensado muchas veces en hablar con alguien, pero ¿quién me creería? En las noches, cuando cierro los ojos, aún lo veo. Al soldado olvidado, atrapado en una guerra que nunca terminó para él. Sé que algún día mi destino será el mismo. Ya no llevo el uniforme, pero sé que nunca estaré libre de él.